Buenas noches y buenos días, pueblo dominicano y pueblos del mundo. Buenas noches, señor Juan TH. Buenas noches a todos. Bien. Hoy tú me sorprendes con tanto saco y tanta No, corbata. lo que pasa es que me llamó la chica que nos ayuda aquí en la producción y me dijo que hoy tendríamos ahí al profesor, doctor Iván Gatón, y yo, como sé que él siempre anda vestido con saco y corbata, sí. entonces yo quise... Pero mira, todos los que han pasado por aquí en las últimas semanas también vienen en saco y corbata. Pero no me dicen quiénes son, yo me entero cuando llego aquí. ¿Sabía? Y esta vez sí sabía, porque además yo le había dicho a ella que invitara a Iván, Sí, que es amigo mío, para que tratáramos los temas. Como cuento te salió bonito. No es verdad. Sí, es así. Está bien. Mientras tanto, yo te tengo... Y además, como tiene una colección de chacabanas. Sí, no, claro, por supuesto. Yo estoy impresionando a todo el mundo con mis chacabanas. Mira, te tengo noticias. Debería hacer un coso de intercambio. Saco y corbata, yo no uso eso. No, un intercambio de chacabanas. Ah, sí, claro. Con Hipólito, con cualquiera de esos que hacen chacabanas. Vamos con las noticias. ¿Tenemos noticias, Juan? Sí, siempre tenemos noticias. Danilo Medina hoy, de inmediato, juramentó a toda su gente, a toda la gente suya que cambió, mira que sustituyen a los de Leonel en el gobierno. No sé si a todos. No, a todos no. Pero una parte. Solo a Roberto Salcedo, que era del grupo de Leonel. Ajá. Pero él pensaba que se iba a producir la reelección, que Leonel no iba para ninguna parte, y decidió cambiarse en un acto de transfugismo ya normal. Claro. Entonces, el galón que tenía Franklin Almeida, el galón, o sea, se lo dieron ahora a... Entonces juramentó... Que no caen mal, son 250,000 pesos. Sí, claro. Juramentó al nuevo ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, y a toda esa retajila de gente. ¿Lo conoce? Yo no lo conozco. Bueno, ese señor sabe mucho de números. Ajá. Él había sido viceministro de Educación, precisamente. De Educación, de Educación. Y también era parte de la seguridad. Ahí está rodando una foto de él con un paraguas para que no se mojara Julio César Valentín. Ya entiendo. Y también el señor que nombraron en la lotería, muy cercano. Por cierto. Muy cercano a Danilo quita al hijo de Peña Guava, que es el artífice de las alianzas. No, pero ahora está también en un acto de transfugismo, cercano, ha formado un grupo, unos partiditos, y está como muy cerca de Leonel Fernández. No sabía y como eso. está cerca de Leonel Fernández, entonces le quitan al hijo. Ya entiendo. Y ponen a Miguel Mercedes. Peña Tabaré, y ponen a Miguel Mercedes, que era de la seguridad de Danilo Medina. Mira, y Franklin Almeida, que fue el primero que Chiquitrillo sangra por la herida, dice esta nota. Danilo Medina se confunde, olvidó que no renuncio a mis posiciones. Franklin Almeida dice que es una retaliación por el hecho pero él debió renunciar. El hecho de vocero de Leonel Fernández. Hace tiempo que él debió renunciar. Desde el momento mismo que comenzó a enfrentar al presidente, aparte de que él no hacía nada ahí. Una botella. ¿No hacía nada? No. Bueno, sí, yo ni sabía. Ni siquiera él iba a Palacio. Yo ni sabía que él tenía un cargo público. Sí, se lo sacaron en cara varias veces. Que él cobraba en el gobierno de Danilo. Varias veces, cada vez que le lanzaba un misil de eso, entonces allá para acá le respondía, sí, pero que renuncie. Que él gana 250,000 aquí sin dar un golpe ni de barriga. Entonces renunció. No renunció, no lo renunciaron. Lo renunciaron. Lo que disminuye mucho a Roberto Salcedo es haber aceptado eso. Él aspira a senador por la capital. Roberto Salcedo. Sí, él aspira a senador, pero ahora se lo hace muy difícil porque yo creo que se está reduciendo. Él no necesitaba eso. No, hombre, no. Un hombre rico, poderoso, millonario. Multimillonario ya, hombre. ¿Para qué le va a aceptar una botella al gobierno? Oye esta nota. El Partido Revolucionario Moderno depositó este lunes, en la Procuraduría
una denuncia para fines de investigación y posterior acusación formal en contra del oficialista PLD bajo la imputación de violación del artículo 3 de la ley 155/17 sobre lavado de activos. Esto deriva de lo que han expuesto algunos acusados como Díaz Rúa y Temístocles Montaz sobre los beneficios que habría recibido el PLD de las coimas o sobornos de Odebrecht. Ellos dicen, pero esos recursos nosotros los mandamos para el partido. Entonces, si es así, la demanda del PRM tiene asidero. Bueno, asidero tiene. Lo que yo creo que es una manera magnífica de perder el tiempo. Ahora eso es una jugada política. Sí, pero el PRM hace bien. Claro. Hace bien su papel de partido de oposición. Y es verdad, tiene mucho sentido. Díaz Rúa. Ambos. El primero fue Temístocles. Sí, pero el caso de Temístocles es distinto, porque lo que recibió Temístocles fueron unos milloncitos. Pero Díaz Rúa, no. Díaz Rúa, que era el secretario de Finanzas del partido, está diciendo que lo que estaba en su cuenta personal, no era ese suyo, dinero no era suyo, PLD. sino del PLD. Entonces, se cae de la mata porque el Ministerio Público no investigó al PLD. Claro. La demanda entonces que hace el PRM tiene mucho sentido, mucha lógica, porque el PLD se convirtió en una lavandería. Claro. Y viola la ley. Al manejar recursos de una empresa extranjera que está prohibido. Está prohibido. Además, para la campaña electoral. Que la ley lo prohíbe. Así es. En ese sentido, pues, habría que ver. Es razonable la demanda. No, claro que sí. El coordinador de transparencia de participación ciudadana, Cándido Mercedes, advierte que sería una locura reformar la Constitución para posibilitar una nueva candidatura del presidente Danilo Medina, pues el 69% de la población rechaza la reelección. Dijo que a esto se suma el que Medina firmó un pacto de 15 puntos dentro de su partido en el cual se comprometió a no volver a reelegirse. Bueno, hay una cosa aquí. Tú tienes una nota sobre la noticia, yo tengo otra, porque aquí yo tengo un incendio de otra fábrica de plástico. Claro, todo eso está, pero yo no lo llevo en el mismo orden en que está ahí. Bueno, yo digo por las imágenes. Sí, claro. El hecho es, Juan, que efectivamente, yo tengo dudas, fíjate que tengo dudas ya de que Danilo Medina vaya a plantearse la reelección en el marco de este repudio social tan amplio. Tengo tiempo diciendo que no se va a reelegir. No creo. Ese proyecto fracasó hace tiempo. No creo que él vaya a plantear la reelección. Y por eso él ha tomado algunas medidas. El discurso de... Pero ese nombramiento. El discurso del pasado mañana es bueno. Ese nombramiento en la lotería, ajá, de una gente que es de su seguridad, y que es una gente de su confianza, es como decirle, mira, como ya yo no me voy a reelegir. Sí, claro. ¿No? Y para que tú salgas mejor económicamente, yo te voy a poner por el tiempo que queda de gobierno aquí. Y a ti también, mira aquí, está ubicando su gente más cercana en puestos públicos. Correcto. En puestos públicos. Yo creo que él no va. Porque ese proyecto fracasó. Ahora, te decía que el discurso de pasado mañana puede dar señales precisas, o casi precisas, diría yo, sobre lo que estamos hablando. Hay que acechar el discurso de pasado mañana de Danilo Medina. Vamos a ver. Bueno, él dijo que era en marzo que se iba a referir al respecto, pero el 27 es una buena fecha para hablar de eso, aunque también te digo lo siguiente, es la Asamblea Nacional, es un discurso de rigor, que politizarlo demasiado también sería otro error. Ajá. Pero sí, yo creo que tendrá cuidado. Como tú bien dices, puede ser una señal, ¿no?, de por dónde van las cosas, sin entrar como mucho al fondo. Claro, no va a entrar al fondo, pero yo pienso que podría mandar metamensajes en ese discurso. Vamos a estar pendientes de eso. Pues nada, un incendio que afectó una fábrica de plásticos en la zona industrial de Jaina. Un incendio bastante, Tuviste las imágenes. Bueno, míralas ahí, ahí las imágenes, sí.
El incendio causó una alarma especial porque está en un lugar rodeado de bombas de gasolina, lugares. La gente estaba despavorida corriendo. Despavorida, todo el mundo salió huyendo. Mira la bomba ahí, mira ahí. Sí, mira la bomba, mira al lado, justo al lado. Mira cómo están echándole agua a la bomba. A la bomba de gasolina. Por suerte no hubo víctimas. Ay, sí. Tampoco los bomberos salieron lesionados. Sí. Conversé con el coronel de los bomberos de esa zona. Ajá. Muchas unidades de los bomberos. Mira cómo está eso. Sí, está ahí, fuerte. No. Sí. Una cosa muy seria. Hay que ir pensando qué vamos a hacer con todas esas fábricas, industrias y demás. ¿Dónde colocarlas? Oye, me hace tiempo que se está planteando acá, ¿verdad?, el reordenamiento territorial de una zona metropolitana tan amplia como esta, de 4 millones y pico de personas. Hace tiempo que ya debió plantearse una nueva zona Herrera, tipo zona industrial de Herrera, allá en los años 70. Una zona industrial en la periferia de la zona metropolitana, por supuesto. Bueno, yo no entendí... Tú no sé, no está ahí una declaración que dio Bauta. ¿Qué dice Bauta? Bauta dice que la Constitución de la República prohíbe la reelección y que ellos, el grupo de Leonel Fernández, está hablando con el pueblo y explicándole al pueblo esa razón y que están dispuestos a hacer lo que dijo Roberto Rosario, y yo no sé cómo es que Roberto Rosario sigue hablando, hacer lo que dice Roberto Rosario, de encabezar protestas populares contra la reelección en todo el país. O sea, crear una situación de convulsión social, de ingobernabilidad, y ya eso también traza como un poco la raya de Pizarro. Oye, si te hacen eso, nosotros vamos a levantar al pueblo, tenemos 2 millones de firmas de gente que está en contra de la reelección, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé, pero este país avanza hacia lo incierto en este proceso electoral. Yo creo que sí. Bueno, terminó el asunto. Espérense ahí que viene una buena entrevista con Iván Gatón, seguro, porque Iván Gatón domina mucho el tema, domina muy bien el plano internacional. Esperen esa entrevista. Buenas noches. Otra vez está con nosotros Iván Gatón, el hombre que más sabe de asuntos internacionales en este país, lo digo yo, y lo dice Juan también. No, ¿Sí yo lo tengo nombrado como canciller. Ah, bueno, está bien. Si alguna vez yo llego a ser presidente de la República. Canciller. Canciller, pero oye, Iván, buenas noches. No serás asesor. Asesor no, asesor. Canciller. No serás canciller nunca. Si es por eso. Ya con el sol en las espaldas y muchos años impartiendo docencia. Si Juan llega al poder, yo me voy de este país, muerto de risa. ¿Quién, tú? Al contrario. Oh. No podía parar de reír. Yo me imagino a Juan gobernando. Una figura prominente de mi gobierno. Lo primero que usaría unas botas muy puntiagudas como de medio metro. Esas serían sus botas, seguro. Sí, para darle por el trasero. Mucha gente se lo merece. Bueno, pero vamos a hablar con Ok, hablemos en serio con Iván. Venezuela, ese es el tema. Ese es el tema. No, ese es uno de los temas. No, pero ese es el más importante en este momento. De los temas internacionales, indudablemente que el más importante. ¿Qué consideraciones te merece todo, en sentido general, ¿no?, lo que estamos viendo con Venezuela? Sí, el escenario venezolano es bueno ponerlo como si fuera un tablero de ajedrez. Y en el tablero de ajedrez uno sabe quiénes son los peones, quiénes son los alfiles, cuál es la torre, cuál es el rey. Correcto. Entonces vamos a contextualizarlo. Okay. Una Venezuela que la administración Obama determina bajo
un documento del presidente Obama que es una amenaza seria para la paz y para los intereses de los Estados Unidos. Y luego la administración Trump decide nombrar a alguien como Elliot Abrams como encargado de los temas de Venezuela. Del otro lado, experto en genocidios. Eso complica la situación porque evidentemente si vamos al Departamento de Estado hay personas con igual y hasta mejor currículum para usted presentarlo en un asunto tan delicado donde al ver a los otros actores como son China, Rusia, en un tándem que ha puesto suficiente dinero y que tiene recursos de inteligencia, porque hay que ver la relación cubana, no nos perdamos en esto. Cuba es importante para entender Venezuela y cómo se mantiene el propio gobierno de Maduro. Entonces estamos en un juego del tablero geopolítico donde hay un reacomodamiento del nuevo orden mundial multipolar y donde Venezuela, donde están las mayores reservas de petróleo. El 20% del petróleo del mundo. Del planeta. Del planeta. Donde evidentemente no se va a estar haciendo la magallanada de darle la vuelta al planeta con el petróleo de allá de Medio Oriente, teniéndolo a menos de 4 días de ahí de Venezuela, donde hay materias primas como la columbita y la tantalita, que es coltán para los celulares, el voltaje, la batería, pero donde hay de todo. Pero además de esto, en una Venezuela con una posición geográfica, estratégica, en una América que siempre ha sido el territorio más importante para Estados Unidos desde la doctrina Monroe hasta el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, hasta cuando llegue el orden mundial post Segunda Guerra Mundial, porque ya en el 46 existía un tratado que se llamaba el Tratado de Integración y Asistencia Recíproca TIAR, que era un acuerdo militar antes que la OTAN. Es decir, esto demuestra, e incluso Zbigniew Brzezinski, que es el hombre que escribe el libro El Gran Tablero y que junto a David Rockefeller y junto a Kissinger son la gente de la trilateral y el think tanks que ha impuesto en los últimos 50 años la política en el mundo, decía que en esa área de América Latina, cuando alguien le preguntaba, él no tenía por qué hablar de geopolítica en América Latina, porque simplemente para el Departamento de Estado y para el Pentágono, América Latina era como hablar de Idaho. Es decir, que para ellos geopolítica era Medio Oriente, el Lejano Oriente. Entonces, en ese contexto es que hay que ver el tema de Venezuela. Parece que el storytelling, como dicen en inglés, ¿qué significa? Es decir, como contar la historia, la narrativa de la historia con la entrada de Guaidó y un precedente que de una manera u otra cambia todo el orden del derecho internacional diplomático, del derecho internacional, la Convención de Viena sobre derechos de tratado, de reconocimiento de embajadores. Todo ese precedente ahora con Guaidó le dieron una patada. Le crea una circunstancia muy peculiar donde hay zonas del mundo que están hablando de autonomías, hay zonas del mundo, por ejemplo, en Europa, donde hay personas que están siendo perseguidas por haber querido llamar a la independencia. Sí, el caso de España. De un espacio territorial, de una China que no hay quien le hable de autonomía porque el tema de los uigures les crea resquemor. Entonces, ese precedente de reconocimiento de un gobierno que ahora se queda en el exilio, porque ahora el gobierno de Guaidó se queda en el exilio, y donde evidentemente... ¿Tú crees que no lo van a dejar entrar a Venezuela? Bueno, pero si ingresa luego de haber pasado, según lo especifica la Constitución, la fecha correspondiente para llamar a elecciones y no lo hizo, lo que es preocupante es de todos los precedentes que está dejando la situación venezolana. Claro. Porque todo parece hasta macondiano.
No, es que es macondiano, atención, es macondiano. Es decir, de concierto en concierto. ¿Cómo se va a poner un tipo a autojuramentarse presidente de un país? Por favor. Y de concierto en concierto asistimos a una civilización del espectáculo donde vemos cómo hay falsos positivos que desacreditan a quienes están llamados a tener el más mínimo sentido de decencia en un mundo donde los medios de comunicación, que era un tema que es un tema que tanto Brzezinski como otros pensadores han llamado a la reflexión, de que miren, es que ahora hay muchas voces que no es simplemente los grandes medios de comunicación. Y esto evidentemente ha dejado a todos los que analizamos la política internacional como un poco pegado a la pared por la inverosimilitud. Vamos a la formalidad del ejercicio internacionalista en el mundo, ¿no? ¿Hasta qué grado podemos considerar como válido, legal, en cuanto a derecho internacional y tradiciones en ese sentido, el que a un individuo que se autojuramenta presidente, un gobierno extranjero lo reconozca como tal? Dígame, ¿cómo nosotros comprender la legalidad de un hecho tan cómico como ese? Para mí resulta cómico todo esto. Pero todo esto complica mucho el marco internacional, porque en el momento de que se tocan las puertas de Naciones Unidas y de la Cruz Roja para la ayuda humanitaria, dicen que no. Cáritas, por ejemplo, una institución de la Iglesia Católica que se dedica a dar ayuda humanitaria, dice que no. Y el nuncio de su santidad en Bogotá dice que está politizada la ayuda humanitaria. Entonces, desacreditar, es decir, este tipo de esfuerzos, utilizar, porque aquí hay que tener cuidado, en el nuevo orden en el que nos encontramos, no se está reparando en el derecho internacional. Lo vimos en el caso de Libia. La resolución 1973 era para exclusión aérea, nunca para atacar. Y se utilizó para atacar. Entonces estamos viendo juramentación de alguien como presidente. Sin sede de gobierno, sin gabinete, sin estructura de poder. Con algo importante. Increíble esto. Que Capriles resaltó de inmediato. Capriles dijo que evidentemente Guaidó no contaba con ninguna de las instituciones del Estado para ser el presidente. De hecho, con el tema del nombramiento de los embajadores, es la Cancillería la que envió un placet. Que no pueden ser acreditados. Atención, se necesita un placet primero, antes de nombrarlo. Y segundo, oiga, se necesita que sea oficialmente tramitada su designación hacia el país receptor. Pero no es llegar a la embajada de un país y yo la tomo y digo, no, es que a mí me nombraron embajador. No, nunca. Eso tiene un protocolo bajo el marco de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados. El problema de Venezuela son los precedentes que está dejando. Y la polarización está conduciendo el tema venezolano a un callejón sin salida. Ahora la pregunta es, tú dices hacia un callejón sin salida. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo terminará esto? ¿Se impondrá el diálogo? ¿Se impondrá la violencia? ¿Qué va a pasar? Mire, lo más preocupante de todo esto, y en el análisis que uno hace, siempre con los temores del académico, que sabe que de la academia no hay acumulación originaria de capital y que uno tiene familia, de que siempre va a afectar uno que otro interés, pero de ahí la importancia de seguir, como decía Sócrates, de llegar por la mayéutica y en base a los silogismos a lo más próximo a la verdad y no a la pasión. Cuando usted toma el nuevo mapa geopolítico global, las primaveras árabes, por ejemplo, fueron un fracaso. E incluso en países donde se aplicó, como Egipto, dijeron, no, traigamos al jefe de los servicios de inteligencia, Abdel Fattah al-Sisi, que es mejor tenerlo a él que por democracia. Libia
ya vemos lo que se ha convertido. Siria, vemos dónde está. Todo esto estaba en proyectos que se habían hecho, think tanks, de que esa destrucción de países, siempre y cuando mercenarios que usted puede enviar a esos lugares y dispararle a alguien del bando contrario, y entonces lo pongo a pelear, lo que se llama pelea de perros. Mientras pelean los perros, ¿qué yo hago? Ah, no, pues yo mañana arreglo y me quedo con los pozos petroleros, pero a ellos mando mis mercenarios también para que me cuiden mis pozos petroleros. Claro. Ahora, ¿a quién le conviene el caos en un mundo donde las drogas representan el 900.000 millones de dólares en la economía global? En un mundo que después de las drogas, las armas son el otro negocio. Ajá. ¿Le conviene a Venezuela? ¿Le conviene a la República Democrática del Congo? No. Aquí lo que estamos viendo es un nuevo escenario geopolítico donde, como con mucha sensatez, decía Mujica, oigan, no nos querramos imaginar lo que va a suceder en Venezuela si hay una guerra civil. Eso no se va a quedar en Venezuela. Claro. Esto va a tener un efecto cascada. Así es. En toda la región. Eso sería una desgracia para todos. Pero ahí es que están empujando. Lo que mucha gente no sabe es que en escenarios planteados por think tanks solamente dejan como estados no fallidos en la zona a Chile, a Brasil, Argentina y Uruguay. Es decir, que otros que no estén incluidos ahí es porque se prevé que no importa que allí haya un caos. Eso es lo que no estamos viendo. Así es. Desgraciadamente. Vámonos a la pausa y venimos ahora. Seguimos conversando con Iván Gatón sobre lo que pasa en Venezuela y mucho más allá, en el mundo. Él dijo algo que que el conflicto venezolano envuelve a todo el mundo, dicho sea de pasada. Pero es que nuestras familias estamos divididos entre los que están a favor o en contra de uno de los bandos. Nadie en este problema de Venezuela está a salvo. Es que esa campaña que ha desatado los Estados Unidos a través de sus medios de comunicación, tan poderosa, esa guerra psicológica de impregnarle a la gente que Maduro es un dictador, que Venezuela se la está llevando el diablo, que todo eso ha calado tan profundamente en la gente, que yo, bueno, uno de mis hijos fue a mi casa precisamente hoy a almorzar, me dice, papi, explícame tu visión sobre lo de Venezuela, que yo no lo entiendo. Mis amigos dicen que tú eres la única persona que piensa de ese modo. Yo no, como yo creo que piensa mucha gente, incluso mencioné a Colombo, que piensa mucha gente, solo que no todo el mundo tiene la capacidad de expresar lo que cree sobre eso. Ahora ha sido demasiado serio, demasiado grande. Y fíjate en ese concierto, dice alguien, nosotros no cobramos, me dijo, nosotros no cobramos. Digo, oh, ¿y quién pagó el transporte de tus músicos, de tu banda, de tus equipos de música? ¿Y quién pagó todo eso? ¿Y quién costeó las 24 horas de transmisión de algunas cadenas internacionales? ¿Quién montó todo aquello? Eso debió costar una fortuna, incluso mover a toda esa gente. Es una cosa que uno no lo había visto en muchos años. Ni siquiera, que yo recuerdo, ni siquiera cuando Allende, yo recuerdo los cacerolazos, recuerdo toda aquella campaña que se montó en contra de Allende para justificar luego el golpe de Estado de Pinochet. Ni siquiera entonces. Ahora, a mí lo que me inquietó algo que tú dijiste, sobre cuál es el papel de Cuba en Venezuela. Donald Trump ha hablado sobre el particular y algunos dirigentes y presidentes de la región. Pero ¿cuál es realmente, a tu juicio, el papel de Cuba en Venezuela? Mire, ¿por qué es tan importante? Siempre los análisis que hago es geopolítico, porque siempre entiendo que hay unas manos que mecen la cuna y que hay países que lamentablemente no tienen esa incidencia, no son ni pivotes geopolíticos ni geoestratégicos. Sin embargo, Cuba es uno de los pocos países que su población, su tamaño y su riqueza
va más allá por la influencia en términos políticos que tiene alrededor del planeta. Es decir, Cuba es un país que parece un imperio en términos de influencia en lo que se conoce como poder blando o soft power. Hay que tomar en consideración lo siguiente. Por ejemplo, en toda la guerra mediática existente existe un Telesur. Claro. Pero ¿de dónde viene la idea de Telesur? ¿De quién era periodista Gabriel García Márquez? ¿No era de la agencia latina? ¿Creación de quién? De los cubanos. Prensa Latina. Prensa Latina, pero eso era cubano. Sí. Entonces, Todavía es cubano. Es cubano. Sí, claro. Entonces, Fidel, un estratega, evidentemente, es el hombre que de una forma u otra, con el foro de Sao Paulo, porque hay que ver que ahora tenemos un ciclo de una derecha que quiere crear un Prosur, que en eso es que está Piñera en Colombia, y como némesis de un UNASUR, porque Fidel es quien a través de ese foro de Sao Paulo y de sus ideas, y con el dinero del petróleo de Venezuela, se financia el movimiento al socialismo más de Evo Morales. Se financia el movimiento que lleva al poder al exsecretario de Industria y Comercio del presidente Noboa en Ecuador, que es Correa. Se financia a los Kirchner. Se financia también y se ayuda a Lula. Pero también llegan los agentes de seguridad cubana, pero también llega el poder blando cubano con odontólogos, con médicos. Entonces, médicos. ¿qué hace esa Cuba? Porque Cuba siempre ha tenido problemas con Estados Unidos. Claro, ajá. Esa Cuba, Xi Jinping la ha visitado 2 veces y hay vuelos directos desde Pekín a La Habana, pero Rusia, que según el informe que se le entrega al el Departamento de Estado, le entrega al presidente de Estados Unidos, dicen que la más grande amenaza para la seguridad de los Estados Unidos ya no es el terrorismo, es la alianza ruso-china. ¿Y qué hacen los rusos? Dicen, Cuba, te condono la deuda por la base de Lourdes. Le condonaron más de 20.000 millones de dólares. Y ahí están los rusos de nuevo en Cuba. 27.000 millones. Casi 30.000 millones de dólares. Estamos en una especie de nueva guerra fría. Entonces, Sí, ¿qué pasa claro, con Cuba? obviamente. Que Cuba representa ¿a quiénes? A rusos y chinos. Y por eso es que vemos a Marco Rubio, vemos desde la Casa Blanca decir, no, los cubanos que están ahí. Pero agrega algo. La empresa Citgo, que opera en Estados Unidos más de 2.000 estaciones de gasolina con petróleo venezolano, derivado del petróleo venezolano, tiene como principal accionista ya a Rusia, aliado con Venezuela. A Rosneft. En la propiedad. A Rosneft, la No, empresa, sí, la empresa rusa que tiene casi el 50% de Citgo se llama Rosneft. Ah, bueno. Aquí es, Operando en Estados Unidos. por eso es que Estados Unidos decide entonces apropiarse de los fondos de Citgo y entonces dice, yo se lo voy a dar a Guaidó. El asunto es serio, porque los rusos no es verdad que van a dejar perder las acciones que tienen en Citgo, porque estamos en libre mercado. Los chinos es verdad que van a perder las inversiones que tienen de más de 70.000 millones de dólares. Pero entonces, ¿quién es el alfil en la región? Es Cuba. Y si algo tienen los cubanos, que hay que reconocérselo, son buenos servicios de inteligencia y de contrainteligencia. Claro. Yo acabo de leer un trabajo bastante Así amplio es. en las redes de un señor que lo captó la CIA hace muchos años, trabajó mucho como escritor, como poeta. A través de la USAID le ofrecieron promoverlo como un gran escritor para que luego desde el exilio mantuviera una campaña en contra de Cuba. Entonces él dice, lo que ellos no sabían era que yo soy miembro de la seguridad del Estado cubano desde mucho antes de que llegaran a mí. Y así debe haber mucha gente que son, de hecho los 5 que estuvieron presos durante muchos años eran agentes cubanos. Pero la jefe del Departamento de Cuba para el Pentágono está presa a cadena perpetua porque terminó espiando para Cuba. Eso es un tema muy importante. Como un país tan pequeño Como un país Cuba. como Cuba, con un hombre
porque quiérase o no, Fidel Castro es quien provoca la caída del apartheid, quien pone en el epicentro de las negociaciones después de Cuito Cuanavale a Nelson Mandela, y de ahí que Nelson Mandela, el primer país que visita es Cuba, es Fidel Castro. Fueron 300.000 soldados cubanos que estuvieron en África combatiendo por la independencia de los países. Pero la gente que piensa... De África Central. Pero la gente que piensa que eso uno lo aprende porque consiguió un libro que viene de Europa del Este. No, eso yo lo aprendí fue con Piero Gleijeses, que viene de la Universidad de Georgetown, claro, que es la que forma a los agentes de la CIA. Y en un trabajo muy serio, Gleijeses plantea y dice, no, mire, es que Fidel, quiera sí o no, era un estratega con una visión global. Claro. Y el fenómeno de Chávez, quiera sí o no, y yo invito a la gente que quiera acercarse un poco a la realidad concreta, sin pasiones, que vean el deslumbramiento que provocaba en Chávez la presencia de Fidel. Sí, claro, es decir, claro, el estratega de todo ese entramado que pone a Estados Unidos al borde del precipicio en América Latina y que de la noche a la mañana Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, su principal socio comercial es China y no Estados Unidos, en un mundo donde la globalización es económica, eso es peligroso. Y el BRICS, el banco que forman Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, el BRICS, con una masa de capital enorme, superior a la del Banco Interamericano de Desarrollo. Superior al FMI. El banco está en Shanghai, el Banco para el Desarrollo de la Infraestructura, y de ahí es que estaban prestando dinero. Pero hay un tema importante, y es que hay unos trabajos de finales de los 90 de cómo planteaba Fidel que iba a explotar la burbuja financiera y que esa globalización neoliberal iba a tener que fracasar, evidentemente, como sucedió, que por eso Estados Unidos es desplazado por China económicamente, porque Wall Street hace colapsar a Estados Unidos con los fondos basura, y cuando Obama quiere aplicarle reglas a Wall Street, le financian el Tea Party y pierde la mayoría en el Congreso. Claro. En esos trabajos, Fidel plantea la globalización neoliberal y dice, miren, va a colapsar. Lo que nadie pensaba era que Estados Unidos hoy iba a estar en contra de esa globalización, de ese orden liberal que Fukuyama dijo, la historia terminó, este es el orden que va a triunfar. Pero si el orden neoliberal sigue, ¿quién gana? Gana China. Con un capitalismo de Estado que puede darse el lujo de planificar a 50 años, donde las democracias no pueden hacerlo porque tienen que ganar cada 4. Y tienen el control del dólar y del euro, ahora, el valor de ambas monedas. Por todo eso que tú dices, viendo ese mapa que tú describes, ¿no será por eso que los Estados Unidos aún no se atreven a tomar una medida de fuerza en contra de Venezuela? Porque en Venezuela no porque solamente... por todos esos intereses, porque no solamente se trata de venezolanos y norteamericanos o colombianos, sino que también están esos países tan poderosos y tan grandes como China, como Irak, como Rusia, y meterse en Venezuela no es meterse con Venezuela, es también meterse con los rusos, es también meterse con los chinos, es meterse con los cubanos, etcétera, etcétera. Pero una señal es que la Armada venezolana estaba haciendo ejercicios navales con la rusa. Hace 3 semanas aproximadamente. Hay un portaaviones ruso por ahí. Pero un avión supersónico ruso estaba allí. Yo recuerdo, hace 7 años, andaba por la provincia de Nanchang, en China Popular. Estaba estudiando por allá y me encuentro un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana. Señores, el chavismo tiene 20 años. Son 5 promociones de oficiales. 92. ¿Qué hicieron? Cambiaron la aviación, los aviones son chinos. La doctrina militar es diferente. Pero también los fusiles no son belgas ni M16, son Kalashnikov, son AK-47. Es decir, pasaron 20 años. Y a mí me preocupa, porque yo soy más pro-occidental, porque siempre entiendo que la ilustración, las guerras religiosas permitieron un orden que nos dio ciertos niveles, digamos así, de desarrollo en la evolución
digamos, de una mejor vida en comunidad en la cual la autocracia no nos imponga todo lo que desee. Sin embargo, el único presidente de Estados Unidos, junto a Jimmy Carter, que tuvieron una visión para América Latina, fue John F. Kennedy con la Alianza para el Progreso. Así es. Y luego Carter, que lo vemos con el acuerdo con Torrijos. Y lo vemos como sacó a Balaguer también, aquí que fue Carter, cuando envió a Andrew Jones. Entonces, esos dos hombres fueron los que tuvieron, vamos a decir así, desde la perspectiva del imperio americano, una visión hacia la región donde, como decía el propio Kennedy, aquellos que hacen las revoluciones justificadas imposibles, mañana tendrán que verse enfrentados a ellas. Y por eso es que Kennedy dice, miren, hay que hacer las reformas agrarias, hay que hacer la Alianza para el Progreso. Pero hoy tenemos un aventurero en la Casa Blanca, peligroso aventurero, digo yo, Donald Trump. Pero yo creo que en el marco geopolítico en el cual se encuentra el planeta, hoy Venezuela ocupa el centro. Tanto es así que hasta en Irán se habla de la venezolanización. No hay un lugar del planeta que no se tenga pendiente el caso de Venezuela. Y podemos decir que el caso de Venezuela, con todos los precedentes que está dejando, es un antes y un después. Tú hablabas de que ahí se podría producir una violencia en escalada en toda la región, en caso de que se produzca un caso bélico internacional en Venezuela, una invasión norteamericana, algún tipo de solución armada. O como se hizo aquí en el 65. ¿Qué impacto se buscó para justificar ¿Qué impacto tú prevés en los países limítrofes de Venezuela? Pero yo creo que ese modelo va a cambiar. Estados Unidos no se atrevería a invadir, porque el problema de invadir es cómo salir. Ajá. Entonces ahora lo que se hace es el modelo tipo Libia. Llevo mercenarios, se armó el desorden y entonces luego yo resguardo los pozos petroleros que yo quería, que fue el caso de los europeos que estuvieron claro. allí. Si Venezuela hoy, eso no se dice. Lo que le costó a Libia eso, en términos humanos, era la Finlandia de África, no había pobres. Claro. Pero Colombia tiene todavía 4 millones de refugiados en suelo venezolano. Y todavía hay una guerrilla que se llama ELN. ¿Aguantará Colombia una avalancha de refugiados de Venezuela? ¿Aguantará Ecuador una avalancha de refugiados venezolanos? ¿Aguantará Centroamérica una avalancha de refugiados venezolanos? Y con el tema de las drogas y de la violencia que existe en cada uno de los países por los grupos criminales. Caso Brasil, con el Comando do Povo, Comando Vermelho, con más de 65.000 muertos el año pasado, muertos que no lo tuvieron en todo Medio Oriente, con las maras en Centroamérica, MS-13, MS-18. Y en Colombia, que se puede revertir todo ese proceso. ¿Aguantará Estados Unidos la suspensión del suministro del 15% de su consumo petrolero desde Venezuela? Sí, sí, puede aguantarlo porque después de la fracturación hidráulica, Estados Unidos gana como quiera. Porque Estados Unidos con la fracturación hidráulica, si el petróleo pasa de 50, ¿qué es? El fracking, lo que llaman el fracking, que es el gas de esquisto. Ajá. Y el combustible de esquisto que hace que Estados Unidos ahora sea autosuficiente energéticamente hablando. Ajá. Bueno, eso daña todo lo que son los acuíferos, pero no importa, porque para eso nos salimos del Acuerdo de París del cambio climático. Así es. Es decir, que las futuras generaciones se queden sin planeta y se vayan a vivir a Marte, eso no está importando en la dirigencia mundial. Bueno, gracias, Iván. Ha sido fantástico. Siempre es un gusto hablar con Iván sobre estos temas. Gracias. Porque además los aborda de una manera tan pasional que involucra a uno. Volvemos ahora. Gracias.
Y ahora viene el espacio de la gente, del que quiere decir, del que quiere hablar. Aquí lo tenemos. Lady Almanzar, desde Santo Domingo, acá en la capital, dice: quiero aprovechar su espacio para extender mis felicitaciones a los 5 ciudadanos dominicanos que recibieron el premio INDES PR, pues sí, INDES Puerto Rico, a la excelencia dominicana 2018 por su contribución a la sociedad de Puerto Rico. No todo está perdido. Hay dominicanos por el mundo poniendo el nombre de nuestro país en alto de manera muy digna. Así es. Y Juan La Antigua, desde Santiago, nos dice: el presidente Danilo Medina tuvo la valentía de decir esta mañana que gracias a las visitas sorpresa que realiza su gobierno, han podido sacar 1.600.000 personas de la pobreza. Pero Danilo, vamos a ser más serios, dice Juan La Antigua. ¿Cuántos millones? Eso, 1.600.000. Están Eso lo dijo para engañar una vez más al pueblo dominicano y allantarnos. No, yo sé, es verdad. Hasta Tiene razón. Allantarnos hasta el miércoles por su rendición de cuentas. Sí, Qué barbarazo. El 1.600.000 están, ¿sabe dónde? En el Cristo Redentor y allá en Duquesa, Está bien. ¿no? Y más lugares como ese. Mira, Bueno, mira a ver. Tú. Yudelka Ruiz, desde Villa Juana, dice que las personas que viven en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez ya no saben qué hacer y cuántas denuncias más van a colocar por los puntos de droga que hay en todo. El narcotráfico está acabando. Y por más que hacen la denuncia y por más que los ciudadanos correctos se expresan, las autoridades no hacen nada. No lo dudo. Ana Peguero, de la Ciudad Colonial, dice que los parques San Carlos, Enriquillo y Cristo Libre, no sé cuál es ese parque, son lugares que desde hace mucho tiempo los moradores, como una especie de patio, ahí van los moradores a jugar dominó y realizan actividades recreativas en familia. Pero eso es hasta que llegan a dormir los dueños de los parques, que son los indigentes. Ayer, por ejemplo, los evangélicos hacían un culto en la glorieta del Parque Enriquillo y un indigente dormía al lado de ellos como cualquier cosa. Y hay del que le diga algo a ese indigente. Esto debe de tomarse en cuenta y hacer algo al respecto. Hay muchos indigentes así en la ciudad. Pero muchos, muchos. Bueno. Te convoco a que vayamos rápido con la agenda. Así es. Arranca. A las 8 de la mañana, enestamiento, es decir, subir la bandera, de la bandera nacional en el frontispicio de la sede del Tribunal Constitucional. Me parece muy bien. A las 9:30, rueda de prensa de la regional del distrito del Colegio Médico Dominicano en la sede del gremio. A las 10, rueda de prensa del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, en la Procuraduría General de la República. Y a las 10:30, la Universidad Federico Enríquez, ¿cómo es? UFEC, Universidad Federico Enríquez y Carvajal, firma convenio con el Consejo Nacional para el Cambio Climático en la avenida Máximo Gómez, casi esquina César Nicolás Penso. A las 11, rueda de prensa del canciller Miguel Vargas, Salón de Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a las 6, entrega del premio Desafío Star Rupert en el Hotel Intercontinental, Real Intercontinental, en el Salón Kennedy. Y finalmente, a las 7 de la noche, entrega el Premio Anual de Literatura 2019, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, Eduardo Brito. Y hasta aquí llegamos hoy. Y así Muy terminamos bien. hoy. Mañana aquí nos miramos de nuevo. Buenas noches y buenos días.